Hola, ¿cómo estás? Marcos 4 tiene 5 parábolas. La parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la parábola de la medida, la parábola de la semilla en crecimiento y la parábola de la semilla de mostaza. 5 parábolas. La mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador. Esta parábola se dice primero seguida de la razón de las parábolas y luego de la interpretación de la parábola. Este patrón de 3 pasos será el foco de los estudios para el domingo, lunes y martes. Luego, las otras parábolas serán el objeto de estudio del miércoles y el jueves. Y terminaremos el viernes haciendo unas preguntas claves para dialogar con los hermanos de la clase de escuela sabática. El texto es Marcos 4:24 para hoy. Entonces él les dijo, ten en mente lo que están escuchando. Con la misma medida que usas, se te medirá. Y a ti que estás escuchando, se te dará más. Mas el que tiene, se la dará más. Pero el que no tiene, incluso lo que tiene, se le será quitado. El más que se añadirá no es poder. El más que se añadirá no es influencia. El más que se añadirá no son posesiones materiales. Estamos hablando de la sabiduría espiritual. Jesús está diciendo que si nos acercamos a su enseñanza, como si lleváramos una gran canasta, nuestra canasta estará llena de comprensión, llena de iluminación. Los discípulos de Jesús encarnan esto cuando se quedan para aprender, cuando los milagros han terminado y piden información sobre las parábolas. Termino con una historia. Termino con la historia de la semana. Termino con la historia del año. Termino con la historia del siglo. Yo diría, termino con una de las historias más grandes, en donde hubo 3 llamadas cercanas, en español, 3 close calls. Llamadas cercanas, los no creyentes, chiripa, suerte. Los creyentes, milagros de Dios, providenciales. La primera, el presidente gira la cabeza, terminó arrancando un pequeño trozo de su oreja la bala y salpicando de sangre su frente y su mejilla. Llamada cercana número 1, providencia número 1 o milagro número 1. El presidente exclama, Dios está de mi lado. Si no hubiera girado la cabeza ligeramente hacia la derecha para leer una carta, para leer una pancarta, mi médico en el hospital dijo que nunca vio nada como esto. Lo llamó un milagro, dice el presidente con un vendaje blanco, grande y suelto que cubre la oreja derecha. Se supone que no debo estar aquí, dijo en la convención. Se supone que debo estar muerto. Se supone que debo estar sin vida. He pasado por una experiencia muy espiritual y he descubierto que Dios está de mi lado. Una experiencia surrealista. El giro de cabeza. Llamada cercana número 2. Suerte o milagro. Yo le llamo milagro providencial. Número 2. Él debía estar a las 5 de la tarde. En punto a las 5 de la tarde. Su asesino llega a las 4 de la tarde. En punto a las 4 de la tarde. Por esas cosas de la vida, inexplicables, tiene un retraso con el Fox Reporter de 1 hora. 1 hora en ese retraso de esa entrevista. Thomas Matthew Crooks, por ese retraso se pone nervioso. Por ese retraso no sabe qué hacer. Por ese retraso su AR-15 lo deja en el techo. Por ese retraso, al llegar el policía se pone nervioso y dispara sin preparación, sin cautela, sin fijar.
Llamada cercana número 3. O close call número 3. El cabello largo rubio providencial. No todos los hombres de 70 años tienen una cabellera larga que parece un raccoon. En mi opinión, una ametralladora AR-15 no deja a nadie con vida. En mi opinión, una AR-15 es el terror de todo policía, porque los policías que subieron al mirar al mirar un asesino apuntando, salieron despavoridos. Hace un año en San Antonio, lo mismo. El pobre hace la AR-15, es el terror de todo ser humano. Salen despavoridos, corriendo. Detrás de ese pelo largo está su objetivo. Uno asume que la cabellera larga de una persona tiene el cerebro. Un cráneo que se supone que va a explotar, va a explosionar como el cerebro de John Kennedy. Por la gracia de Dios, detrás de ese pelo largo solo había una oreja de 3 centímetros. No el cerebelo, no el occipital, no el parietal, no el temporal de un presidente. Son 3 milagros. Son 3 providencias. Y termino con Marcos 4:24. Tened ojo lo que oís. Con la misma medida que usás, se te medirá. Y a ti escucha. Para el que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Thomas Matthew Crooks, en 26 segundos de fama internacional, estaba muerto. Y en mi opinión, la segunda muerte es la muerte eterna. Seguimos mañana.